que es su segunda porción. Sin embargo, el páncreas representa un órgano que más bien una glándula que es mixta, teniendo entonces dos tipos de región, dos tipos de estructuras celulares. Una estructura exocrina que representa el 98% de las células y esa es la que nosotros vemos generalmente o estudiamos en los distintos procesos digestivos, que de hecho ya tuvieron que haber visto digestión en relación a de dónde se producen las enzimas, que son básicamente catalíticas a los carbohidratos, pero también en este mismo órgano se producirán todas las hormonas proteolíticas y las que se encargarán de degradar lípidos. Es decir, la parte exocrina en la digestión es supremamente importante. Sin embargo, en este punto del día de hoy vamos a dilucidar lo que es la función endocrina. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los islotes de Langerhans o los islotes pancreáticos, los cuales van a tener un 2% de representación superficial dentro del órgano. Y aquí vamos a tener múltiples tipos celulares, ¿ok? Dentro de los cuales, por ahora, solo nos van a interesar dos tipos claves, que es las células alfa y las células beta pancreáticas, ¿sí? ¿Qué pasa? Estas células alfa y estas células beta tienen funciones básicamente antagónicas y su objetivo focal es establecer la homeostasis de los niveles de glucosa en nuestra sangre, que es lo que llamamos nosotros glicemia, ¿ok? En la actualidad los niveles de glicemia se consideran normales entre 60 y 100 miligramos por decilitro, ¿ok? Siendo este rango el esperado en la mayoría de los pacientes. Hay que considerar que este rango se mantendrá gracias a la acción de los islotes de Langerhans. Pero ¿qué pasa? Estos islotes de Langerhans, muchachos, a diferencia de la mayoría de las glándulas de las glándulas endocrinas, posee una respuesta en relación a el soluto glucosa. ¿Por qué le digo que es diferente a las células endocrinas de nuestro cuerpo? Porque la mayoría de las células endocrinas de nuestro cuerpo responden a un requerimiento o a una orden del sistema nervioso. ¿Ok? Como por ejemplo la tiroides o los ovarios o los testículos, que responden a ejes endocrinos específicos como el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, por ejemplo, o el eje hipotálamo, hipófisis, testículo, en fin. Este órgano en particular, el páncreas, solo responderá específicamente sus células alfa y beta, responden a los niveles de glucosa en sangre, lo que es glicemia. Entonces vamos a tener que, si nosotros variamos en el día los niveles de glucosa, el páncreas, a través de sus distintas células alfa o beta, en sus islotes, tenderá a producir un determinado tipo de hormona para encargarse de regular estos valores, ¿ok? Entonces, de manera sintetizada, nosotros podemos tener dos estados en nuestro día a día, el estado de ayuno y el estado postprandial. Ayuno obviamente es la ausencia de alimentación, mientras que el postprandial es acabando de comer. Nosotros cuando estamos en ayuno, los niveles de glicemia tienden a disminuir, ¿ok? Que ojo, puede decir glicemia o glucemia, ambos términos son aceptados, ¿ok? Cuando estos valores de glicemia tienden a disminuir, esta disminución de glucosa es registrada por receptores osmóticos que están a nivel de esta región y va a activar a las células alfa pancreáticas, que vamos a ver ahorita qué pasa en esas células alfa pancreáticas para poder producir la hormona específicamente. Esta célula alfa pancreática, a través de un proceso activado por la disminución de glucosa en el sistema, va a producir una hormona peptídica denominada glucagón. ¿Ok? Esta hormona tiene una sola función: mantener los niveles de glucosa normales. Es decir, si yo tengo la glucosa disminuida, ¿ok? Voy a propiciar los metabolismos o voy a activar los metabolismos en nuestro cuerpo que van a promover el aporte de glucosa a la sangre y así mantener la glicemia en estado normal. ¿Ok? Por lo tanto, la acción del glucagón es una acción hiperglicemiante. ¿Ok? Entonces, debemos recordar del metabolismo, debemos recordar de lo que ustedes vieron el día de ayer, bueno, asumo que lo vieron en relación a dónde se almacena el glucógeno en nuestro cuerpo.
Porque, ¿qué ocurre? Si nosotros recordamos la clasificación de los carbohidratos, ¿ok? Recordemos que los carbohidratos tienen una clasificación particular, amplia, pero particular y fácil de entender. Dentro de esa clasificación, según la complejidad, vamos a tener a los polisacáridos. Estos polisacáridos pueden clasificarse como homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos son aquellos que poseen un monómero de algún tipo de monosacárido que se repite infinitamente. Y dentro de este polímero, dentro de estos homopolímeros, tenemos al glucógeno. Este glucógeno es un homopolímero de glucosa que puede tener dos orígenes, un origen vegetal y un origen animal. ¿Okay? Ambos pueden ser digeridos por nuestro cuerpo, afortunadamente, porque recuerden que nuestras enzimas pancreáticas van a digerir los enlaces alfa pancreáticos, los enlaces alfa glucosídicos, perdón. ¿Ok? Por eso es que no podemos digerir ni la celulosa ni nada de esas cubiertas vegetales, porque tienen un enlace beta glucosídico y nuestras enzimas no lo digieren. Es por eso que si usted se comió, por ejemplo, un pedazo de maíz y no lo masticó bien, así como entró por su boca, salió por su recto ese grano de maíz intacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al glucógeno, este glucógeno es un homopolisacárido de glucosa que se va a almacenar en órganos específicos. ¿Cuáles son esos órganos, muchachos? Básicamente, bueno, un órgano y un tejido. El hígado es uno de los órganos que almacena glucógeno. De hecho, los hepatocitos están especialmente diseñados para esta función. Y el músculo esquelético. Es decir, tenemos dos puntos focales de reserva en donde el hígado, como principal órgano de laboratorio, se encargará de almacenar esta fuente de reserva energética, mientras que el músculo esquelético, el nada más y nada menos el tejido muscular que recubre casi que todo el cuerpo, tiene esta capacidad de almacenamiento. Entonces, sin embargo, este glucógeno que se almacena en hígado y músculo esquelético, en relación a su duración, es bastante escasa. De hecho, si nosotros entramos en un ayuno de 8 horas, esta reserva de glucógeno dura cuando mucho unas 4 horas, dependiendo, claro está, del volumen corporal de la persona. Dura entre 2 y 4 horas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, después que se consume el glucógeno del hígado y el músculo esquelético, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar? Les pregunto, ojo, es una pregunta. Si ya se consumió todo el glucógeno, ¿ahora qué ocurre? La degradación de cuerpos cetónicos. Liberación de cuerpos cetónicos. Te fuiste al final del proceso. Antes de todo eso, ¿qué pasa? La pérdida de glucógeno. No, claro, es que ya dijimos que el glucógeno se agotó, pues. Ahora, ¿de dónde qué pasa? ¿De dónde podemos agarrar la glucosa? ¿De dónde la sacamos? Se comienza, o sea, se aprovecha lo que son las grasas, ¿no? Comenzamos a degradar las grasas para obtener energía. Ok, pero ¿y cómo esas grasas que liberamos? Porque ve el tema, el objetivo es mantener los niveles de glicemia. Y hay un punto clave. La glucosa es el principal combustible del sistema nervioso central. El 80% de la glucosa que entra en su sistema se desvía al sistema nervioso central. Y es por eso que las principales manifestaciones clínicas derivadas de una hipoglicemia es de índole neurológico. Entonces, se acabó el glucógeno. En relación al metabolismo de carbohidratos, ¿qué más? Por ahí dijeron metoxidación, están diciendo cetogénesis. Fino, pero nada de eso va a promover los niveles de glucosa en sangre. Eso es lo que esos metabolismos lo que van a hacer es promover la producción de ATP. Que ojo, no quiere decir que no van a estar activos en este estado, ¿ok? Sino es que en relación al carbohidrato glucosa, ¿de dónde lo vamos a obtener? Vean, muchachos, cuando nosotros hablamos de la utilización del glucógeno que está en hígado,
No, ¿cómo lo vas a consumir por consumo exógeno, Víctor, si estás en ayuno? Estamos en ayuno. Pongámoslo así. Pongámoslo así. Víctor se acostó hoy a las 9 de la noche. Se acostó Víctor hoy a las 9 de la noche y se levantó mañana a las 9 de la mañana. Víctor durmió 12 horas. Sabemos que el volumen muscular de Víctor más o menos va a dar como para casi unas 4 horas de consumo de glucógeno. Y además es el sexo masculino, así que puede durar las 4 horas perfectamente porque tiene más masa muscular. Chévere, pero él durmió 12 horas, duró 12 horas sin comer y 4 horas aportando energía o aportando glucosa al sistema mediante la degradación de glucógeno, que se llama glucogenólisis. Es decir, lo primero que va a ocurrir en el ayuno es la glucogenólisis. Entonces, chévere, el resto de las horas que pasó Víctor durmiendo, ¿de dónde sacó la glucosa? ¿De dónde sacó la energía? Y aquí entra otro metabolismo clave que se llama gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos. Entonces, allí lo que aplica lo que acaban de decir ustedes. Bueno, se activa la lipólisis, es decir, empiezo a degradar el tejido adiposo, esos ácidos grasos, esos triacilglicéridos que estoy escindiendo, van a pasar entonces a beta-oxidación y van a pasar de beta-oxidación a cetogénesis, pero como producto de ese proceso se generan sustratos que van a ser utilizados en la gluconeogénesis. Por otro lado, también se van a degradar proteínas y vamos a utilizar esos, los sustratos del catabolismo de las proteínas en la gluconeogénesis. Y así podemos obtener glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos. ¿Ok? De hecho, nosotros cuando dormimos también podemos perder calorías porque este proceso involucra el tema del catabolismo de lípidos y proteínas, el catabolismo de grasas y el catabolismo de proteínas. ¿Ok? Entonces, si observamos durante el ayuno, la hormona que va a predominar va a ser el glucagón. Y esta hormona va a ser una hormona hiperglicemiante que va a actuar sobre tejidos diana específicos, hígado y músculo de manera inicial y de manera secundaria en tejido adiposo, promoviendo entonces inicialmente la glucogenólisis, es decir, la lisis del glucógeno. Luego se promoverán la gluconeogénesis, lipólisis y en última instancia la proteólisis. Por otro, entonces, si este señor glucagón va a encargarse de promover todos estos metabolismos, se encargará también de disminuir la glucólisis y de bloquear la glucogenogénesis. ¿Por qué digo disminuir? Porque la glucólisis, como bien vieron ayer, el metabolismo de la glucólisis no se detiene. ¿Ok? Se puede regular mediante sus puntos de regulación, que son 3, pero la glucólisis nunca se para. O sea, yo no puedo detener al 100% la glucólisis. Lo que puedo hacer es disminuir su volumen de acción en una célula. Eso es lo que sí puedo hacer. ¿Ok? ¿Me van siguiendo el asunto? Ok, entonces les pregunto, chicos, ¿cuáles son los 3 puntos de regulación de la glucólisis? Hola, lo vieron ayer, ¿no? ¿Cuáles son los tres puntos de regulación? No, hijo, los 3 puntos, o sea, las enzimas es obvio, pues, porque estamos hablando de una ruta metabólica, Fabián. Pero me refiero a cuáles son los 3 puntos de regulación de la ruta metabólica. La ruta metabólica de la glucólisis involucra 10 reacciones químicas, de las cuales 3 son reguladoras. ¿Cuáles son esos 3 puntos de regulación? Ok, bueno.
Tienen que investigar eso, los puntos de regulación de la vía glucolítica, porque hasta donde se la vieron ayer. Fosforilación de la glucosa. Ajá, pero ¿qué paso es ese? ¿Qué enzima lo promueve? 1, 2 y 3 no es. 1, 3 y 10. Ajá, ¿y qué enzimas están en ese paso 1, paso 3 y paso 10? Ok, gente. Entonces, ¿qué pasa? Este glucagón lo que va a encargarse es de mediar o de disminuir la glucólisis de las células puntualmente. Y es un sentido lógico. No tengo mucha glucosa, por lo tanto, tengo que disminuir su catabolismo. O sea, disminuir, no frenar su catabolismo. Mientras que la glucogenogénesis es la síntesis de glucógeno que se da en músculo y en tejido esquelético, músculo esquelético, en músculo esquelético y en hígado, y por lo tanto, la poca glucosa que está circulando en sangre no puedo almacenarla, tengo más bien que utilizarla. ¿Ok? Y esto es lo que ocurre en el ayuno. ¿Hay alguna duda de lo que ocurre en el ayuno? Yo tengo una pregunta y es que a partir de qué momento es que es que el cuerpo empieza a utilizar la masa muscular como para mantenerse estable. Bueno, Víctor, eso se dijo hace tiempo en el parcial de proteínas y se comentó que después de las aproximadamente 72 horas en adelante, sin ningún tipo de consumo de alimentos, las proteínas tienen su máximo pico de catabolismo. ¿Ok? Es decir, ¿qué pasa? El proceso de degradación proteolítica es un proceso de degradación que puede darse por muchas cosas. Puede darse por estrés oxidativo, puede darse por procesos de actividad física extenuante, que es el mismo estrés oxidativo. Sin embargo, desde el punto de vista del ayuno en el reposo, por un tiempo mayor a 72 horas, tenemos el pico de proteólisis puntual. ¿Okay? Es decir, existe una degradación basal, por así decirlo, de proteínas, la cual va a ser utilizada por las rutas y los procesos del ayuno. Sin embargo, el pico aumenta cuando el tiempo de no consumo de alimentos llega a las 72 horas. Ok, entonces, ¿hay alguna duda en relación a otra cosa de nuestro proceso de ayuno? Ok, asumo que el día de ayer pudieron ver lo que fue el proceso de producción de insulina, mecanismo de acción de insulina, vieron que involucraba la producción de las células beta pancreáticas, cómo se sintetizaba la insulina, todo eso lo vieron, ¿correcto? Tengo una duda. Ajá. Respecto a la insulina que regula los niveles de glucemia en la sangre, ¿eso tiene influencia en el metabolismo, que inicia mucho más rápido la necesidad de recurrir a los lípidos y de recurrir al glucógeno? Y por eso se dice también el que uno de los síntomas justamente de la diabetes, de uno de los tipos de diabetes, de la hipoglucemia, es que no puedan aumentar de peso fácilmente las personas, que pierdan peso muy fácilmente. No, es que por ahí no es, por ahí no es. El análisis que estás haciendo no es de todo correcto, Sebastián. La insulina es una hormona anabólica, por lo tanto no te va a hacer perder peso. ¿Ok? Si una hormona es anabólica, lo que hace es encargarse de sintetizar. ¿Ok? Por lo tanto, la insulina, desde el punto de vista acoplado a nuestro sistema metabólico, lo que va a hacer tiene un solo objetivo en relación al metabolismo de carbohidratos, y es disminuir los niveles de glucosa en sangre. Es una hormona hipoglicemiante. Sin embargo, su acción secundaria va a ser es activar los anabolismos. ¿Ok? Es decir, ella va a promover la glucogenogénesis, que es el almacenamiento de la síntesis de glucógeno, almacenamiento y síntesis de glucógeno, pero también va a promover la síntesis de proteínas y la síntesis de lípidos en el tejido adiposo. En pocas palabras, la insulina no te va a hacer perder peso. ¿Ok? Ahora, cuando tienes un exceso de insulina,
ahí sí. ¿Por qué? Porque el exceso de insulina lo que va a hacer es que la glucosa que esté en sangre se almacene en forma de glucógeno. Y ahí es donde viene la hipoglicemia. ¿Ok? Porque de por sí la insulina es una hormona hipoglicemiante. Es decir, ella cuando los niveles de glucosa están elevados, que eso ocurre cuando acabamos de comer, ¿ok? Nosotros tenemos una hiperglicemia transitoria cuando acabamos de comer. Y eso hace que las células beta pancreáticas se activen a través de citotransmitores específicos, se produce la insulina, que ese mecanismo de producción de insulina asumo que ya lo vieron, y básicamente generará la insulina para poder disminuir los niveles de glucosa basal y llevarlo a los valores normales. Ahora, ¿va a actuar en todos los tejidos? No, ahí sí no va a actuar en todos los tejidos, porque recuerden que hay un solo, receptor en nuestro sistema que depende de insulina. ¿Cuál es el único receptor o transportador de glucosa que depende de insulina? ¿Cuál es? Que eso es parte del mecanismo de absorción de glucosa. Cuéntame, ¿cuál es el principal o el único transportador de glucosa que depende de insulina para que se pueda absorber la glucosa? El día de ayer vieron lo que son los GLUT, muchachos. Perdón. Ok, bien. El GLUT4 es el que se encarga, es el que está básicamente asociado a lo que es la insulina y está básicamente incluido en lo que es el tejido muscular esquelético. Pero no todos los tejidos, es decir, que el tejido que no tenga GLUT4 y que tenga una sensibilidad disminuida a la insulina no va a absorber glucosa de manera adecuada. Pero el tejido cerebral tiene dos tipos de GLUT, el GLUT1 y GLUT3, ¿ok? Que son GLUT de ingreso rápido de glucosa, es decir, es altamente sensible a la glucosa. Por lo tanto, la insulina no tiene acción sobre el cerebro, sobre el sistema nervioso central, porque no hay receptores allí que dependan de ella para poder actuar, ¿ok? Pilas con eso. Entonces, vean que la glucólisis y la glucogenogénesis van a ser metabolismos promovidos por la insulina, así como todas las rutas anabólicas asociadas a las otras biomoléculas. Y vean que la glucogenólisis y la gluconeogénesis, así como la lipólisis, van a estar bloqueadas. Entonces, no entro en detalles con esto, porque asumo que lo tuvieron que haber visto el día de ayer. Cuando nosotros hablamos de la síntesis de glucagón, hay que estar pendiente que el glucagón es una hormona peptídica que se produce por las células alfa pancreáticas y que esta es una hormona de 29 aminoácidos que, como les dije hace rato, va a encargarse de la homeostasis y de la glucemia cuando estamos en estado de ayuno. Su síntesis y procesamiento representan básicamente un proceso bastante excelente en cuanto a cómo la expresión de un gen puede dar a diferentes péptidos biológicamente activos, pero van a variar en relación al tejido que se exprese. Es así como vamos a tener que dentro de las células alfa pancreáticas, en el cromosoma 2 de nuestro sistema, vamos a tener un gen que es el gen del glucagón, que se llama GCG. Este gen del glucagón, como les dije hace ratito, está ubicado en el cromosoma 2. Ahora, tras el procesamiento del ARN mensajero, se traslada al citoplasma para su traducción, lo que ya sabemos que pasa con las proteínas, ¿ok? Entonces, están asociados a retículo endoplasmático rugoso. El producto inicial de la traducción de este segmento del gen va a ser una proteína, bueno, básicamente no una proteína, no, un péptido, una proteína de 180 aminoácidos aproximadamente, 179 aminoácidos, que se llama preproglucagón. Este preproglucagón, que tiene entre 180 y 179 aminoácidos, contiene un péptido señal en el extremo N-terminal que es necesario para dirigir la cadena naciente hacia la porción más interna del retículo endoplasmático rugoso. Luego tenemos la secuencia de glucagón, ¿ok? Y luego van a ver la secuencia para otros péptidos activos, como el péptido similar al glucagón 1, que es el GLP-1, y el péptido similar al glucagón 2, que es el GLP-2, ¿ok? Vean que todos vienen del mismo gen.
Ahora, ¿qué pasa? En el interior del retículo endoplasmático rugoso, una peptidasa señal elimina el péptido inicialmente registrado para transformarlo en proglucagón. Es decir, pasamos de preproglucagón a proglucagón. Y este proglucagón va a tener entonces 160 aminoácidos. ¿Ok? ¿Qué pasa? El proglucagón va a viajar a través del aparato de Golgi y se va a empaquetar en los gránulos de secreción, que van a ser estructuras muy densas dentro de la célula alfa pancreática. Una vez que tenemos este precursor, empiezan entonces la dotación enzimática de la célula para generar su proceso de post-transducción. Es decir, empieza el proceso enzimático a generar su proceso de modificación enzimática de este proglucagón. Es así como las células alfa pancreáticas van a expresar una enzima que se llama prohormona convertasa 2 o también llamada PC2. Esta hormona, prohormona convertasa 2, tiene una chaperona, es decir, una proteína que le da actividad catalítica que se llama 7B2. Esta proconvertasa 2 lo que va a hacer es cortes proteolíticos específicos en residuos de aminoácidos que son dibásicos básicamente del proglucagón para liberar entonces el glucagón activo de 29 aminoácidos, la glicentina relacionada con el péptido pancreático y un fragmento mayor del proglucagón que tiene las estructuras de GLP-1 y GLP-2 pero están inactivas. Es decir, yo voy a sintetizar, voy a cortar justamente en esta región donde hay aminoácidos bifásicos y voy a liberar por un lado esta glicentina relacionada al polipéptido pancreático, que es GRPP, y por el otro lado se van a liberar este otro fragmento proteolítico que tiene el GLP-1 y GLP-2 en su proceso. Una vez que esto se da, vean que obtenemos entonces el glucagón, que va a ser una estructura que tendrá la capacidad de estimular a las células hepáticas y a las células musculares para promover lo que es los procesos de glucogenólisis. ¿Okay? Este proceso, la vida media como tal del glucagón va a ser una vida media de más o menos unos 3-5 minutos por cada pulso de conversión. ¿Ok? Pero vean que hay una cuestión bastante particular. Dependiendo del órgano donde estemos, este mismo fragmento va a producir entonces hormonas diferentes. Si yo estoy en el páncreas, es decir, en las células alfa de nuestro páncreas, vean que vamos a tener que se va a producir, mediante la acción de la prohormona convertasa 2, se van a producir todos estos señores, el glucagón, GLPP, IP1 y GLP1 y GLP2. Pero si yo estoy en cerebro e intestino, entonces lo que se va a activar es la prohormona convertasa de 1/3. Esta prohormona convertasa de 1/3, vean que lo que generará en estos órganos va a ser el GLP1, GLP2, el glucagón asociado al inositol trifosfato, que es un modulador de oxitocina, IP2, y la glicentina. Es decir, este proceso, muchachos, es el mejor ejemplo de cómo un gen puede traducir a varias hormonas, y este proceso de traducción va a depender en relación al órgano donde estemos para codificar una enzima específica que va a dominar el proceso catalítico. Al final del proceso, si estamos en páncreas, producimos glucagón activo, GRPP, y va a tener una acción hiperglicemiante. Mientras si hablamos en el intestino del cerebro, específicamente las células L, van a encargarse de producir entonces GLP-1, GLP-2, glicentina y oxintomodulina, que van a tener un efecto de incretina, es decir, es un potenciador de la insulina. Es decir, si tenemos un aumento de GLP-1, GLP-2, glicentina y oxintomodulina, podemos tener entonces un aumento en el trofismo intestinal y un aumento de las acciones de insulina, lo que explica el por qué ciertas personas pueden padecer de hipoglicemias severas, porque esta ruta de GLP-1, GLP-2 asociado a la proconvertasa 1/3 en estos órganos tiene aumentada su proceso de expresión. ¿Se entiende el asunto? ¿O hay alguna duda con esto? Entonces, pilas.
que vean que las células la alfa pancreática, perdón, tendrán su proceso de producción de manera bastante regulada, pero tenemos rutas comunes en el proceso de síntesis en relación al órgano en el que estemos conversando. La forma de organización del glucagón desde el punto de vista molecular es una estructura de alfa hélice de 29 aminoácidos que tendrá obviamente un punto focal en el proceso homeostático de la glucosa. ¿Hay alguna duda? Ok, entonces vemos que aquí yo les acabo de describir es cómo ocurre la síntesis del glucagón. Pero recuerden que todo esto comienza con la detección de una hipoglicemia. Esto genera que reduzca la entrada a la célula alfa a través de los portadores GLUT2 de manera específica, lo que va a reducir dentro de la célula alfa los niveles de ATP y ADP intracelular. Luego empieza la modulación de los canales iónicos a través de una despolarización moderada. Es decir, si ustedes recuerdan de lo que le dijeron ayer con la insulina, es decir, a diferencia de las células beta, las células alfa se activan con una despolarización eléctrica moderada de su membrana, en donde se van a abrir los canales de sodio y de calcio dependientes de voltaje tipo T y tipo L. Una vez que ocurre este proceso, vean que esto no ocurre en las células beta, entra masivamente calcio a la célula y obviamente esta entrada masiva de calcio hacia la célula genera que se active la maquinaria SNER, ¿ok? Dentro de la célula. Recuerden que la maquinaria SNER es una maquinaria de proteínas de anclaje que está dentro de la membrana plasmática, ¿ok? Y que van a promover la fusión de las vesículas de almacenamiento que tienen este glucagón, ¿ok? Hacia la membrana plasmática, lo que va a terminar con la liberación del glucagón al torrente sanguíneo, ¿ok? Es importante entender que este proceso de liberación es un proceso que se inicia con la hipoglicemia y que el proceso de migración de las vesículas secretoras de estas células alfa van a estar dependiendo de una despolarización eléctrica que se va a dar como consecuencia de la reducción del ATP-ADP intracelular, lo que a su vez activará como consecuencia canales rápidos de sodio y de calcio dependientes de voltaje. ¿Ok? Este de allí empieza a desactivar el complejo SNER. ¿Ok? Que el complejo SNER se encargará de fusionar la vesícula secretora a la membrana y así se promueve la exocitosis. Así que pila con este detalle, ya que muchos de estos procesos son utilizados en la actualidad para poder promover ciertos fármacos que ayuden a la estabilización de los niveles de glucosa en pacientes con diabetes, ¿ok? De manera puntual. No se han escuchado los inhibidores de la GLP-1 o los inhibidores de la GLP-2. Básicamente estamos hablando de moléculas o fármacos que inhiben estas hormonas y por lo tanto disminuirán o aumentarán la sensibilidad de la insulina en el sistema. Entonces, si no hay más dudas al respecto, avanzamos. ¿Qué pasa? Una vez que este glucagón es secretado al sistema, vamos a tener que existen receptores metabotrópicos dependientes de proteína G, los cuales van a estar en la superficie de la membrana plasmática, pero principalmente van a estar en hígado, músculo esquelético y tejido adiposo, en menor medida en miocardio, pero la mayoría van a estar en estos órganos. ¿Qué ocurre? Este receptor de glucagón es el mismo receptor que la adrenalina, ¿ok? Es decir, en nuestro sistema, el glucagón y la adrenalina comparten receptores dentro del músculo, dentro del tejido adiposo. Ahora les pregunto, ¿qué creen ustedes que justifica, ¿ok?, que tengamos receptores afines tanto a la adrenalina como al glucagón al mismo tiempo? ¿Por qué creen ustedes que tenemos eso así? ¿Qué ocurre eso así? Hola. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Por qué creen ustedes
hay receptores comunes para glucagón y adrenalina. Hola, en casa. Bueno, muchachos, seguimos entonces. Vean, nosotros hablamos de glucagón, que tiene entonces receptor a adrenalina y a glucagón, ¿ok? ¿Qué ocurre? Cuando el glucagón llega o la adrenalina llega, generalmente va a generar una modificación posttraduccional a nivel de la proteína G. Esta proteína G a su vez libera su fragmento respectivo catalítico y activa la adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa establece un sistema de activación de segundos mensajeros mediante la transformación de adenosina trifosfatada en AMP cíclico y fosfato inorgánico. ¿Qué ocurre? Este AMP cíclico, una vez que aumenta sus valores intracelulares, va a encargarse de separar los fragmentos catalíticos de los fragmentos reguladores de las proteínas quinasas inactivas. ¿Qué pasa? Una proteína quinasa es una enzima que va a ser capaz de activar una cascada enzimática específica hasta llegar a las enzimas que inician los procesos de glucogenogénesis, perdón, de glucogenólisis, disculpen, como punto de partida. Es decir, vamos a tener un tetrámero con 4 subunidades, 2 subunidades catalíticas y 2 subunidades reguladoras. El AMP cíclico se va a unir a las subunidades reguladoras, liberando así las subunidades catalíticas, activando como consecuencia la proteína quinasa. Esta proteína quinasa va a encargarse de activar a una fosforilasa B quinasa que va a estar inactiva dentro del citosol mediante la fosforilación de la enzima. Y aquí hay un punto clave. Todas las enzimas o la mayoría de las enzimas de nuestro metabolismo tendrán a activarse o tenderán a activarse una vez que se sometan a un proceso de fosforilación. Entonces, en la vía de la glucogenólisis no nos escapamos de eso. Entonces, ¿qué pasa? Esta fosforilasa B quinasa inactiva va a ser fosforilada por la proteína quinasa activa mediante la utilización de un ATP para obtener entonces la fosforilasa B activa. Una vez que obtenemos esta fosforilasa B quinasa activa, vamos a proceder a realizar un proceso de fosforilación sobre la fosforilasa A, generando así entonces una activación per se, que esta fosforilasa A es la que vamos a llamar la primera enzima de la vía glucogenolítica, que curiosamente es la misma enzima de la vía gluconeogénica y es la última enzima de la glucólisis. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una vía común para todo este proceso, es decir, ven que existe una cascada de fosforilaciones, que esta cascada de fosforilaciones genera un punto clave para iniciar, como ya podemos observar, la degradación de glucógeno o la glucogenólisis en nuestro haber. ¿Ok? Pero recuerden que este sistema de activación se da mediante un receptor acoplado a proteína G y un sistema de segundos mensajeros acoplados al AMP cíclico. ¿Hay alguna duda con esto? Ok. Si no hay dudas, avanzamos entonces. Iniciamos con el primer metabolismo que va a ocurrir en nuestro sistema una vez que entramos en ayuno, y es la glucogenólisis. Esta glucogenólisis, vean que no es más que el proceso metabólico de la degradación catalítica del glucógeno. ¿Ok? ¿Qué pasa? Para degradar el glucógeno, yo primero tengo que activar una enzima llamada glucógeno fosforilasa, que esta glucógeno fosforilasa forma parte de la fosforilasa tipo A, que está dentro de la célula hepática y dentro de la célula muscular. ¿Okay? Es decir, el glucagón, de manera
indirecta a través de segundos mensajeros activó a esta glucógeno fosforilasa. ¿Qué es lo que va a hacer esta glucógeno fosforilasa? Esta glucógeno fosforilasa es una enzima que va a hacer un proceso clave